Por favor, si alguien está conectado, me avise si sirve el audio, porque estaba hace un momento sin audio el video. Voy a esperar un momento hasta volver a hablar. Si alguien me indica si hay audio o no se escucha nada. Por favor, si alguien está conectado, me avisen si se escucha el audio. Me avisan, por favor, si pueden escucharme. Me avisas, David, si me puedes escuchar ahí. Hola, ¿sí me llegas a escuchar o no? Estoy esperando. Ok, ya, entonces si me escuchan en este momento, voy a poder comenzar, porque tenía un problema, parece ser, con el audio cuando lo bajé hace un momento. Entonces voy a cortar un poco, porque ya di la explicación hace un momento de lo que era el tema de lo que iba a hablar. Igual voy a dejar grabado para que ustedes puedan escuchar después o cualquier cosa, ¿no? Entonces el tema era sobre la cueva de los tallos, el ayahuasca y el contacto con inteligencias no humanas. Son cuestiones muy dispares. Hablar, por ejemplo, de la cueva de los tallos, ayahuasca y el contacto quizás alienígena o de otra evolución. O sea, parecería que fueran dispersos, o sea, algo diferente cada cosa, pero no, incluso con la parte militar, y es lo que les quiero explicar el día de hoy. Porque esta conjunción, y me gustaría que también den temas ustedes de cosas que quieren que les explique, ¿no? Dentro de mi cosmogonía, dentro de lo que yo pienso. Si no han leído mi libro, les sugiero que lo lean, Ayahuasca, el disco de los dioses, primera parte. Voy a hacer la segunda parte, donde ya hablo más profundamente sobre los temas que yo toco en el libro, el por qué podría darse que el ayahuasca y otras plantas de poder tendrían la codificación o hubieran sido puestas por una inteligencia diferente, no humana, ¿no? Y en la segunda parte, que es más allá de los ojos de Matrix, ya cuento experiencias propias y conjunción con otras fuentes, incluso por qué las plantas de poder y antiguos ritos, o por qué con la masonería y otras cosas, ¿no? Todo lo que yo les explico siempre trato de tener un respaldo, porque el día de hoy las personas todas hablan de todo, todos son expertos de todo, todos son chamanes, todos son curadores. Entonces algunas personas me dicen, cuando yo hablo, me preguntan ¿por qué no soy espiritual? ¿O por qué tengo una cuestión que no está tan afín a lo espiritual? Yo les pregunto, ¿qué es ser espiritual, no? O sea, me imagino que el concepto de la espiritualidad es esa manipulación aberrada de pensar que la espiritualidad es vestirte de blanco, es ser vegano. No estoy en contra de los veganos, que son perfectos, es hacer yoga, es esto, es todo el New Age. Entonces, si tú no estás alineado a eso, no eres espiritual. Yo cuando estuve en India haciendo lucha en las riberas del río Ganges, en Varanasi, yo no veía que el yoga se lo practicaba en lugares fancy, bonito,
o que la espiritualidad tenía que tener un matiz como se lo usa, ¿no? Entonces hay una gran confusión y muchas personas cuando discuto con mi página me dicen, no, es que tú estás alejado de la espiritualidad porque piensas así, piensas así, diferente, ¿no? Pienso como yo lo conceptualizo y por eso digo, yo no vendo mi punto de vista a nadie. El que me quiere leer bien, perfecto, pero es mi experiencia y por eso incluso en mi primer libro yo digo, yo no recomiendo incluso las plantas de poder a nadie. Digo, este es mi camino, hagan el suyo propio. Lo que pasa es que todas las personas tienen que replicar lo que otros dicen. Por eso hay tanto, el día de hoy, tanta pseudo espiritualidad, porque quieren parecerse al otro y por eso son estos famosos gurúes, coach del amor, contactados espirituales y todo, ¿no? Que siempre terminan en un problema. Entonces, con esta mezcla que hay ahora de ayahuasca, yoga, hinduismo, veganismo, yo cuando estaba en la selva con verdaderas personas que van en camino de la ayahuasca, nunca veo que mezclen, ¿no? Pero para vender es más fácil en esta supuestamente espiritualidad, ¿no? Entonces, cuando tú dices algo que no va en el término que todos siguen, es un problema o no eres espiritual. Ahora, les iba a contar el fin de semana, que estuve contándolo hace un momento, pero no servía el audio. Estuve en Capilla del Monte, en Córdoba, en Argentina, que eso sí es un lugar que recomiendo a todas las personas ir. Todas las personas que buscan quizás ver de cerca un poco más allá de lo que se dice, que pueden existir otras inteligencias, otras humanidades, pienso que es un lugar idóneo. Yo siempre dudo de todo, no vendo ninguna idea, no tengo ninguna verdad absoluta ni la quiero tener. Es más, me importa mi propia evolución y que cada uno se arregle a su manera. ¿Por qué? Porque todas las personas que quieren vender un camino de espiritualidad, yo no vendo absolutamente nada, ni quiero venderlo, ni jamás lo haré. Cada persona tiene un camino propio, pero les cuento mis experiencias y ustedes pueden tomarlas como perder el tiempo escuchándome, quizás les pueda servir, o quizás tomen mis teorías como el papel higiénico del baño y se pueden limpiar con mis teorías. Pero jamás voy a interferir en el pensamiento de cada persona. Muchas personas quieren decir, pero ¿tú qué piensas? Yo no puedo guiar a nadie. No puedo creerme maestro ni nada, ni lo quiero ser ni chamán, ni gurú, ni nada. Entonces, en Capilla del Monte tuve una experiencia fabulosa. Yo lo pude ver, yo lo pude sentir. Más no puedo contar porque es muy personal. Pero las personas que buscan esto, yo creo que es un lugar idóneo, como otros lugares del planeta, como sería la Cueva de los Tallos. Y aquí voy a entrar a hablar sobre el tema. Quizás me demore un poco hablándoles, pero tengo que poderles explicar. La Cueva de los Tallos está en la Amazonía ecuatoriana, donde he tenido la oportunidad durante más de 15 años poder compartir en la selva. Por eso, cuando a mí se me quiere vender la falsa espiritualidad, y a veces hay personas aquí en mi Instagram que dan cursos de chamanismo online y cuestiones, tienen la osadía, porque tengo que hablar la verdad, de venderme, yo les pregunto para ver qué pasa, de venderme cursos de chamanismo, sabiendo que quizás yo tengo un contacto directo con estas personas, que no es que se llamen chamanes, porque el término chamán realmente es un término de Siberia, Tunguska, o cuando estuve en Nepal sí vi chamanes reales, ¿no? Acá serían Uwishin, curanderos u otros nombres que se les dan, ¿no? Pero es increíble, es fabuloso ver personas que sabiendo que una persona podría conocer un poquito, te quieren seguir engañando o vendiéndote gato por liebre. Y ese es el tema puntual que voy a hablar hoy. Este video lo voy a subir de lo que yo he podido vivir. Cueva de los Tallos es un lugar, vuelvo a repetir, en la Amazonía ecuatoriana, territorio del pueblo Shuar, donde he podido compartir con ellos mucho tiempo, donde son mis amigos, donde yo, sin ser indígena, he podido estar en muchos de sus encuentros, sus rituales y enseñanzas.
En Cueva de los Tallos yo no soy un experto. Experto en los tallos sería un señor que se llama Manuel Palacios, pero él realmente no quiere. Le he dicho varias veces, hicimos un tour una vez con una gente de Turquía a los tallos. Pero en un momento otro se desligó y tendrá sus razones. Yo lo entiendo, ¿no? Él es un experto en tallos. Yo soy un conocedor por mi unión con el pueblo shuar, ¿no? Entonces una persona que te diría es un experto es el señor Palacios, como lo fue Morix. Y bueno, ya voy a contar esa historia de lo que viví la semana pasada en Capilla del Monte, ¿no? ¿Y qué pasa? Que también yo, a las personas que podría indicar que les hablen de los tallos, son los shuar. Y eso voy a hacer unas entrevistas con un amigo mío, sargento del grupo Ibia. En shuar significa demonios de la selva, de esto. Que son un grupo, la mayoría de personas de diferentes etnias, principalmente shuar del Ecuador, que tienen una división llamada Tayugwa, experto en cavernas de los tallos y cavernas y demás. Entonces quizás serían las personas más idóneas para poderles contar a ustedes sobre este tema, ¿no? Yo simplemente soy un vocero de lo que nadie habla y de lo que todos callan por quedar bien o por, no sé, por temor o por simplemente desconocimiento. Sería estúpido y pueril que yo, yendo una vez a Capilla del Monte, donde hay muchos lugares, porque estuve una vez o recorrí, al día siguiente o después de una semana puedo decir que soy un experto ahí. Solamente una persona que tenga un ego enorme o algo de estupidez mental puede hacer eso, ¿no? Pero en el tema de los tallos, todos son expertos, todos hablan, todos rebuscan sobre este tema. Incluso hacen libros personas que jamás estuvieron en la Cueva de los Tallos, ni siquiera en las partes circundantes de la selva. ¿Cómo? No lo sé, porque de eso se compone el mundo. Y el fin de semana, y lo voy a contar, porque lo voy a decir sin nombre, pero es una cosa muy impresionante que he vivido. Aquí, al llegar a Argentina, una de las cosas que yo más extraño es la cercanía con la selva. El no poder tener las medicinas, no tener las plantas. ¿Por qué? Porque el ayahuasca es ilegal en Argentina. ¿Y saben qué? Me pone contento en cierta forma que sea ilegal. Yo soy feliz en eso, en cierta forma que sea ilegal. ¿Por qué? Porque cualquier pseudo chamán hippie se hace chamán de un día para otro. Y hasta que no mate a una persona en una mala práctica de la ayahuasca, no van a estar tranquilos. Se los he repetido. Ayahuasca significa soga de la muerte. Es una experiencia trascendental, pero con el cuento del amor, la pachamamita, la abuelita, el amorcito, todos son chamanes, no es así. No es así. Entonces, ¿qué pasa? Comienza el tráfico de la ayahuasca de la selva hacia lugares diferentes en el mundo, una deforestación de las plantas para vender. Siempre le he dicho a las personas, cuando quieren la experiencia, vayan a la selva, vayan al lugar donde se origina, hagan ese esfuerzo, ¿no? Lo quieren siempre fácil. Entonces, no tengo el ayahuasca cerca, no tengo las medicinas, no puedo seguir las experimentaciones, pero tengo otras cosas que estoy haciendo acá. Y el fin de semana, que fue lo que logré ver, que había personas que daban una explicación de los tallos. Y hay una cosa interesante. Entonces, cuando llegué aquí, conocí a una persona que hablaba de los tallos y tenía una conexión con un programa de televisión. Y me interesó quizás que esta persona me ayude y me contacte, porque hablaba de los tallos. Yo no sabía cuál era su experiencia y ni siquiera en una mala onda escribiéndole. Pero parece ser, como la tipa no sabía, o el tipo no sabía absolutamente nada, se sintió mal, se sintió quizás perseguido, y eso no fue mi intención, y me trató mal por preguntarle y me bloqueó del Facebook. Qué coincidencia, el día que estuve en Capilla del Monte, donde conocí unas personas maravillosas que fueron los organizadores de este evento, los organizadores tenían a dos disertantes, a las personas que estaban ahí, que justamente coincidía
Una era la persona escritora de los tallos, pero que ni siquiera se ha acercado ni a un poquito a la cueva, ¿no? Entonces esta persona es la que en un momento me trató mal y me bloqueó del Facebook. ¿Por qué? Porque quizás se sintió perseguida y quizás yo con un conocimiento la podía hacer quedar mal. Pienso que es la única explicación lógica de eso. Y la segunda persona, que yo les voy a ser sincero, mi intención, porque fue una coincidencia, llámelo ustedes casualidad, cosmos, o como que lo quieran llamar. Esta persona ha estado en el territorio de los Shuar, en la cueva de los tallos. Imaginen ustedes que yo voy a un lugar como Capilla del Monte y si me llevan a una excursión hay que pagar. Y me siento contento si tengo que pagar porque es un intercambio con la persona para que me lleve al lugar, ¿no? Y jamás podría yo expresarme mal de un lugar que me han brindado la hospitalidad o me han hecho conocer. Creo que es lo más humano, lo más lógico. Pero esta persona se digna en territorio Shuar a hablar mal de ellos, diciendo, en primer lugar, metiéndose con algo que no debe meterse, como preguntar que por qué los militares iban a estar cerca de la zona cuando él estaba y bla, 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 bla. O sea, yo no entiendo esa parte. Y la segunda parte, porque si eran los militares, eran los miembros ibias que están en esa región. Y la segunda parte, hablando mal del pueblo Shuar, puede ser verdad o puede ser mentira, o puede ser, no sé, diciendo que estaban aculturizados y que solo querían los dólares de los extranjeros. Entonces me extrañó, porque yo fui sincero y le dije, ¿no? Quizás esas personas Shuar tienen muchos más dólares que tú, que podrías manejar una moneda de menor denominación o no sé. Entonces dijo esto, pero no lo entendí, no entendí el por qué expresarse así. Como cuando estuve yo en Nepal, si alguna persona me ayudó, yo le pagué sin ningún problema y no tengo por qué hablar mal de ellos. Pero esta persona sí que porque le cobraron y esto, y eso está grabado. Entonces yo hablé con esa persona por interno y le dije mi malestar. Bueno, en un momento me dijo, porque no me contestaba, y bueno, en un momento lo encaré en una página del pueblo Shuar, y ahí me dijo que quizás yo quería llamar la atención o hacerme famoso con él. Dije que no, y mis respuestas fueron concretas por interno, y quedamos en encontrarnos en la selva en algún momento para conversar del tema. No se dio el caso y lo encontré acá en Capilla del Monte, donde mi intención era confrontar. Mi compañera que fue conmigo en todo momento trató de que yo no reclame en ese momento o exponga, porque bueno, no se daba el caso, no sería muy caballero de esa parte mía, ¿no? Y también las personas que me atendieron, que son las personas que están en mi Instagram, que me recibieron, me dieron regalos, fueron personas que yo no podría haber hecho un acto así, ¿no? Porque de entrada se portaron muy amables conmigo y eso yo agradezco muchísimo. Pero yo sí quise exponerle en un momento a esta persona por la actitud. Pero ¿saben qué? A veces yo pienso que el mayor maestro es uno mismo. Mi compañera me decía, no digas nada, no digas lo otro. Y yo me aguanté porque había muchas falencias en lo que él decía. En un momento me pareció extraño la forma en que lo puso de menos y habló no tan positivamente de Juan Morix, que es un ícono en los tallos, pero siempre es fácil hablar de una persona cuando ya está muerta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todos ahora quieren los tallos y hacer todo un mito y una leyenda, y sí tiene algo de eso, sí es verdad, pero todos quieren agarrar agua para su molino, ¿no? Cuando las personas que tienen que hablar son otras. Ni siquiera yo. Por eso quiero hacer después unas entrevistas a personas que han estado cerca y son especialistas en esto. En los tallos ustedes pueden buscar, porque no conocen, sobre el padre Crespi,
y el tesoro de la cueva de los tallos. Saquen sus propias conclusiones de los tesoros que ya existieron. Es un poco ilógico pensar que cosas de Sumeria y Babilonia y Egipto estaban en la cueva, en un lugar en la selva amazónica. ¿Cómo pudieron estar? Hay mil y un teorías, pero es interesante que ustedes puedan ver de cerca, ¿no? Este señor que habló tenía su teoría, que quizás eran hechas o manipuladas. Puede ser, cada uno puede hablar lo que quiere, ¿no? Pero lo interesante es que ustedes vayan cerca en algún momento y puedan constatar. Ahora, si van a los tallos y pueden bajar a los tallos, los que tienen la oportunidad, no es fácil, como él dice que es fácil, quizás no encuentren nada de estos vestigios del pasado. Hay otras cosas y una sensación que se encuentra ahí abajo, porque los Shuar hablan de su mitología y los seres espirituales que habitan ahí, ¿no? El Señor decía que eran los Arutans. No hay Arután en plural, es Arutan, nombre de la selva, del dios de la selva. Y otro, yo hoy día, igual les paso después el nombre exacto, porque no quiero equivocarme, de los seres que supuestamente habitarían ahí, pero son seres interdimensionales o espirituales, porque son como los guardianes o espíritus de la selva, ¿no? Es la correlación que en el mundo islámico podrían ser los jinns, ¿ok? Para la selva, el nombre Ibia es demonio de la selva, y muchas otras cosas. Entonces es un tema muy interesante. Aparte que siempre digo, todas estas cuestiones extremas tienen su riesgo, ¿no? No puedo minorizar el riesgo de bajar a la cueva por toda la fauna que existe ahí. Hay muchas, hay serpientes, botros, hay arañas, aunque realmente las arañas no tendrían un veneno, pero hay muchos riesgos, ¿no? Pero las personas que quieren esa aventura, perfecto, ¿no? Con gente del pueblo Shuar, con gente especializada, se puede conocer esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la ayahuasca, no? Porque incluso antes de la entrada a la cueva de los tallos, uno tiene que tener un respeto, y en esas cosas este hombre sí habló eso, ¿no? Que yo tengo que ser justo, ¿no? Y hablaba que sí, porque eso es lo que antes de entrar a la toma, a la cueva, se hace el ritual con el ayahuasca, el natén, natemamo, bueno, es el nombre que también llaman a la ayahuasca, el natén, y se ingresa a la cueva, porque es como una forma de protección y todo eso dentro de la cosmogonía Shuar, ¿no? Por eso mi interés es hacer las entrevistas con esta persona que es un comando Ibia del pueblo Shuar. Él incluso él está Yuwa, experto en cueva de los tallos. Entonces todo va ligado, esta parte de la cueva, el ayahuasca y todo esto, ¿no? Alguna vez, y lo he dicho en otros en vivos, yo estuve tengo las fotos ahí, con un miembro Shuar, Sama, y yo le preguntaba a él, ¿cómo ustedes aprendieron el ayahuasca? Entonces él miraba al cielo, él decía, Shakain había enseñado a los hombres sobre el natén, ¿no? Entonces, alguna vez vi en un reportaje que esa mezcla que había del natén, el natén es como el tronco que lo llaman los Shuar, y el chacruna, que realmente es el que tiene el compuesto visionario del DMT, porque si yo agarro una hoja de chacruna y me la como, no tiene ningún efecto psicoactivo, porque los ácidos del estómago destruirían ese efecto, ¿no? Pero en el caldo perfecto de la mezcla es que se da esto para que vaya al torrente sanguíneo y todo, ¿no? Entonces decía en este escrito que para que se haya creado esto, estas tribus tuvieron que haber caminado casi 9.000 años, 24 horas, 365 días para poder hacer esto. Entonces es casi, no es que es imposible, es casi imposible, ¿no? Tener esa preparación perfecta, ¿no? Es lo que dicen las teorías. Entonces por eso yo digo en el libro que quizás puede ser que haya sido puesta por otro tipo de inteligencias, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta que hacerme de esto, por favor pueden hacerla, ¿no? Entonces la idea mía es que con esta persona, Shuar, poder hablar sobre el tema
de la cueva de los tallos, ¿no? Es un tema que a muchas personas les intriga y como que es un tema muy disperso, justamente porque cada uno quiere adueñarse de un conocimiento solamente por haber ido una vez o un paseo en esto. Entonces cada uno quiere decir, ¿no? su punto de vista, ¿no? Pero quién más que una persona que sea del pueblo Shuar. Si tienen alguna pregunta que hacerme, por favor me la dicen para poderles contestar, ¿no? Entonces, en lo que les explicaba de esto, ¿no? De los tallos, es muy interesante también las leyendas, que se podrían llamar leyendas, de que en los tallos se encontraron un ser como un gigante. Bueno, les estoy contando, ¿no? Digo, no me crean, ¿no? Es lo que dicen, que había como un ser gigante y que se lo llevaron y todo eso. Entonces, pero esa historia, ustedes pueden hacer una correlación con un libro que se llama La caverna de los antepasados de Lobsang Rampa. En este libro incluso también ahí se habla que se encuentran unos seres como en estado inanimado, como en unos ataúdes, muy parecido a lo que se encuentra en los tallos. O sea, quizás podría haber una conexión, digo quizás porque no puedo aseverar, una conexión entre todo Tíbet, Himalayas y la selva. Puede ser una teoría, ¿no? O si ustedes van un poco más allá, hay un libro que se llama El retorno de los brujos, donde está la teoría de Hans Horbiger del hielo eterno, donde supuestamente el nazismo esotérico tiene mucha información, ¿no? Por eso es que se habla, lo que dice el libro, ¿no? Bajo estudios, ¿no? De la famosa orden de Thule, y el término esto es de otra información, ¿no? El término de la raza caucásica o raza blanca es porque estaban principalmente en los montes cáucasos, ¿no? De ahí emigraron al desierto del Gobi, donde queda en la religión hindú aria, por eso el signo de la suástica, de la svástica, ¿no? Pero dicen que esta humanidad o estos seres sucumbieron ante un cataclismo, ¿no? Donde dicen que fue un cometa y esto, y se metieron a las cavernas, ¿no? A estos túneles, donde quizás los budistas y esta gente de estos lugares, o los monjes, adquirieron el conocimiento de las estrellas, ¿no? Por eso es muy interesante, y eso lo pueden ver ustedes, porque traten siempre de comprobar todo, no crean absolutamente en nada. En 1935 se ve una expedición de jerarcas nazis donde están besando la mano a la gente en Tíbet y en los Himalayas. Incluso hacen unas mediciones craneales y todo, ¿no? Entonces es muy interesante y el tema se va como articulando a otras cosas, ¿no? Por eso para mí, y en mi concepto, y mi libro dice ayahuasca, el disco duro de los dioses. Porque para mí, concepto es simplemente esta planta tiene una memoria alienígena dentro. Es mi teoría, ¿no? No tienen que creerme, ¿no? Por eso cada persona debe comprobar, ¿no? Y jamás yo recomiendo el uso de las plantas de poder. Yo no las estoy recomendando, o pruébela, o todo, o eso, ¿no? O sea, yo incluso digo siempre ahí, esta es mi experiencia, este es mi camino, donde cada persona debe hacer su camino. Lo que pasa es que lamentablemente todo está tan prostituido el día de hoy que todos son sabios de internet, de YouTube y todo lo que sea, ¿no? En algún momento estudié Kabbalah, estudio mejor dicho Kabbalah, me parece muy interesante, y una de las personas es un famoso rabino que sale en Alienígenas Ancestrales, Ariel Bar Zadok, y
donde habla todos esos avistamientos y todo este contacto con otras humanidades y en relación con la Torá, ¿no? Y él decía que antes había lo que era lo oculto, el ocultismo, que no se podía ver todo este conocimiento, ¿no? Pero ahora es peor por toda la información que no tiene filtro y cada uno hace su mezcolanza y va creando nuevas sectas y nuevos grupos y todo. No se dan cuenta que todo es siempre lo mismo. Todo es una ensalada o un chamuscado de lo que van agarrando el coach, terapias de esto, terapia del otro, terapia de esto, y siempre da vuelta en el mismo, y no hay y el ser humano no busca su propio camino, sino que siempre estás buscando en lo que dice el otro, en la teoría del otro, en el código esto, en que la sanación esta. Entonces, ¿cuál es la verdad? Solamente ustedes la tienen, ¿no? Pero si la persona pierde el tiempo entre tantas cosas, yo de las cosas que voy estudiando voy sacando lo que a mí me sirve. Es como, por ejemplo, en el tema, yo también hago artes marciales como una forma de vida durante mucho tiempo. Entonces, cuando uno va simplificando, se va aclarando todo. Entonces, las cosas que no me sirven las voy dejando. Pero ¿qué pasa? Que en el tema de la espiritualidad, siempre todo concepto religioso, todo nos va atrapando. Entonces en un momento la persona se confunde más. Las mejores lecciones que he tenido en mi vida, he tenido la oportunidad de tener fabulosos guías hasta su momento, fabulosas personas con las que he podido compartir, pero en el tema del espiritual es un tema lleno de ego. O sea, es un tema donde está el ego. Las personas más espirituales quizás son las más podridas. Yo siempre digo, las personas no entienden, y varias veces que he discutido en la página que tengo en Facebook, se enojan porque digo otro concepto, dicen, no, tú no eres espiritual. Entonces desde ahí comienza una confusión. Creen que ser espiritual es ser sumiso y paz y amor y flores. La mayoría de esta gente siempre termina jodiéndola al final y jodiendo a muchas personas con eso, capturando conciencias para manipularlas. Más de una vez existe esto, ¿no? Todos estos gurús, amor, paz, hermanito del cosmos, todos terminan jodiendo al resto. Ahora, todos son contactados. Cualquiera dice, yo tengo contacto, hablo con los pleyadianos, hablo con esto. ¿Cómo ustedes están seguros? Porque uno se los dice, porque ponen la cara de bueno, porque sí, amorcito, amor. Yo no creo que es así. No creo que funcione así, pero eso engancha. Ahora todos son Misión 33, viajando desde el cosmos, Lemuria y todo, y la gente les cree. El problema no son ellos, el problema es el que cree. Entonces ni siquiera hacen un filtro para decir, bueno, ¿por qué debo creer esto? Pero bueno, cada uno es libre. Las mejores experiencias que yo he tenido para poder encontrarme un poco han sido, como dice Trix Maquina dice, todo te puede fallar. Gurús, maestros, todo, pero el contacto con las plantas de poder, y vuelvo a repetir, no es que se las estoy recomendando en ningún momento, y eso lo dejo grabado, no lo recomiendo a nadie, pero en mi caso, el contacto con las plantas de poder ha sido el mejor viaje interno que he tenido para poder encontrarme un poquito en todo este laberinto de la vida. Y en algún momento, en mi segundo libro escribo, he tenido 3 experiencias que podría decir que son las experiencias que se llaman casi muerte, y una fue de las más significativas, cuando realmente creo que tuve hasta un paro por usar una planta de poder, que eso lo contaré en mi libro, y porque el tipo que me dio la dosis de 5 hombres, eso fue con yopo en cada fosa nasal, en la cual creo que tuve un coma o algo, y pude verme afuera y todo. Además, la experiencia de la Maikua, que siempre lo cuento, y otra experiencia en Iquitos, Perú. Entonces, en estas experiencias cercanas a la muerte que pude tener, entendí
que las plantas de poder no es para todos, que un pequeño juego con esto te puede matar, y no es el sentido amoroso y de amor cándido tomar las medicinas. ¿Por qué? Porque te llevan al filo de la muerte, ¿no? Pero en eso encontré cierta ayuda y cierto apoyo para seguir viviendo, ¿no? Donde la tengo un poquito más clara. Y estar preparado para el único momento trascendente de nosotros. El único momento trascendente es cuando morimos, y ahí sabremos la verdad, cuando dejemos este cuerpo. Pero estas experiencias me llevaron cerca a estos momentos donde lo único que tengo es un poco más de paz para poderme enfrentar al momento final. Entonces, eso es lo que yo pienso, ¿no? Y después de todo esto, ¿qué pienso yo? Si hablamos, nos ponemos un poco más espiritual y todo. Pienso que lo único que nos queda a los seres humanos en este corto tiempo, porque la vida es como un ratito, es ser feliz, de una u otra manera, porque la felicidad mía no es igual que la felicidad de la otra persona. Cada uno debe hacer como su camino, ¿no? Y yo pienso, yo quiero vivir, es como la película Matrix, ¿no? Parece un poco estúpido, pero es una de las películas que más trascendencia en lo que pasa, quizás en nuestro universo, es lo más real que yo creo, ¿no? Entonces, en un momento dice, bueno, tomas la pastilla azul, la pastilla roja, ¿no? Sigue soñando esto, ¿no? En mi camino, como hay un momento en que hay un personaje que le dice, ¿sabes qué? Déjame creer que esto es carne, déjame creer que esto es esto. Bueno, en mi caso, sé que hay un ciclo en que tenemos que liberarnos, y es que todo esto es como un gran, como dicen los budistas, maya, una ilusión. Pienso que hay que liberarse, pero de lo que estoy seguro es que quizás la humanidad que tenemos no es tan fácil liberarse. Es una utopía, que muchos de ustedes creen que se pueden liberar de este gran mecanismo o esta gran mente colmena que nos tiene a nosotros, ¿no? Es muy complicado. A lo menos en esta encarnación, yo creo que si todo esto es real, es muy difícil. Entonces, ¿qué prefiero yo? Prefiero vivir la vida intensamente. Randy, ¿cómo estás, hermano? Saludos. Pronto nos vemos en Miami cuando esté por allá, y sería un placer poderte llevar a la selva. Entonces, ¿qué es lo que me queda a mí en este momento hacer? Simplemente es vivir intensamente y no esperar un cielo mañana, si el cielo lo puedo vivir aquí mismo. Ese es mi camino. Si quieren hacerme alguna pregunta, por favor, pregúntenme y les puedo contestar relacionado al tema, ¿no? Entonces, sí, Randy, pronto nos veremos. Y lo de la selva también, ¿no? Como les he dicho, cuando yo tomo medicina, yo tengo mi grupo de amigos que ya han pasado las experiencias, y me puedo reunir con mis amigos que son muy allegados a mí a irme a tomar ayahuasca, bueno, porque ya conocen la selva y todo, y a veces me voy, ¿no? Con ellos. Yo ya les voy a contar una experiencia. Pero lo que yo propongo siempre es que las personas que algún día quieren tomar ayahuasca, yo las llevo a la selva y las contacto con los verdaderos curanderos para que la experiencia sea lo más idónea posible. No yo hacerme el chamán, no yo vestirme de plumas, no yo ser el curador. No es de mi interés, ¿no? Miren, con esto quiero terminar, pero por favor, si tienen que hacer una pregunta, díganmelo, porque si no, yo termino en un momento. Tuve un caso, la última toma que fui con mi compañera, y fui con un amigo mío con larga experiencia en la selva, conmigo, en la base, habiendo pasado incluso la experiencia esta que dije yo.
Pero es a lo que digo, nadie sabe cómo va a reaccionar la planta dentro del cuerpo. Nunca la... y les voy a adelantar algo que no debería adelantarles, y esto les va a chocar a muchísimos, les va a colapsar la cabeza, algunos lo van a tomar mal, algunos me van a odiar por eso, algunos van a decir blasfemo y todo, pero bueno, en un capítulo de mi libro que se llama, porque esto lo escuché con un hombre de medicina, no voy a decir el nombre, en el libro lo escribo, es un tipo con mucho conocimiento, no es indígena, es un hombre blanco, pero con muchísimo conocimiento. Y le escuché un término, porque el término es de él, ¿no? Pero lo tomo para mi libro. Todo el mundo dice mamita, abuelita, o sea, y todos esos términos diminutivos, plantita, peyotito, bufito, sapito y bla, 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 y todo eso. Pero un capítulo se va a llamar El ayahuasca, la gran prostituta. O sea, me van a decir ¿por qué puedes decir a la ayahuasca así? Pero no es ningún término malo. Pero este hombre de medicina me decía que él veía a la ayahuasca como una prostituta, sin ser peyorativo, no quiero sonar ni machista, ni en contra de las mujeres, ni nada, sino que es un término que se utiliza, ¿no?, para las mujeres que se dedican a esta profesión. Respetable para ellas, perfecto, estoy tocando un término. Entonces esto de la gran prostituta, decía él, porque la prostituta es indomable y no se casa con nadie y hace lo que quiera al final, es una mujer libre. Entonces él decía que la ayahuasca es tan impredecible como una prostituta. A este amigo mío, ya habiendo tomado muchas veces, tuvo una mala experiencia, desde una deshidratación y casi cerca de un brote psicótico, que toda la experiencia que estábamos teniendo en la selva, y cabe acotar que quizás esa fortaleza él estuvo debilitada porque él estuvo muy grave por el COVID, lo que niegan muchos, ¿no? Ese es otro tipo, es otra cosa, ¿no? Los que niegan el COVID, ¿no? Que puede ser en laboratorios, de hecho, esto por lo que sea, puede ser, es verdad, puede ser una conspiración, pero que existió. He visto de cerca morir gente mía de cerca morirse de COVID y morir miles de personas. Entonces, el que dice que no existe, mejor me evito el término de lo que yo pienso. Entonces mi amigo, esto fue impresionante, estuvo cerca en el auto donde yo estaba y en 2 días estuvo, ya quedó internado y en posición hacia abajo, muriéndose y todo, ¿no? Entonces creo que lo dejó débil el COVID, ¿no? Pienso, porque estuvo muy mal, a punto de morirse. Entonces él contaba también cuando él estuvo muriéndose casi por el COVID, las experiencias eran casi parecidas a las medicinas. Y entonces él tomó la misma proporción de mi pareja y la mía, pero le fue re mal. Y tuvimos la suerte de que teníamos a uno de los amigos míos de la comunidad, donde nos pudo sacar en su camioneta, porque en la selva no hay taxi normal, sino hay camionetas, y correr, no sé cómo no nos matamos en la carretera en la noche, al llegar al hospital más cercano, el Cuyo, donde él estaba mal. Estuvo en una silla de ruedas, tengo las fotos, creo que se me perdió, no la iba a un momento a subir, pero me dijo que no la suba. Y él me contaba, ¿no? Él hablaba en un momento que estaba mal y todo, y entonces en el hospital de la selva preguntaron qué le pasó. Y tuvo la valentía de decir, bueno, yo tomé, porque él podía decir, él me dio, y bueno, no fue así, él tomó. Y fue lo más interesante fue que nos dijo la doctora que ya no se vaya nuevamente a la selva arriba, porque baja mucho la temperatura. El frío de la selva es algo tremendo. O sea, que no se vaya, que se quede ahí. Y bueno, y se quedó. Tuvieron que meterle unos sueros y todo. Entonces, pero lo más increíble fue esto. Ahí contaba la historia de un chico de Argentina, se fue a la selva,
tuvo una iluminación divina, muchos iluminados. Esta iluminación divina le dijo que él era un chamán, y comenzó a ser chamán en la selva, porque también en la selva hay gente que les vende por sacarles dinero a algunos. Se lo hizo chamán. Entonces el gran chamán en un momento dado le daba gente y le daba a su compañera. Después de que sea su compañera, regresó a Argentina, se bajó de peso, tuvo otro peso, regresó a la selva, y me imagino que una persona que tenía un poquito más de peso, me imagino le daban 3 vasos de ayahuasca. Había bajado de peso, le dan los 3 vasos y se murió en un vómito interminable y se deshidrató. Entonces, no es un juego, y es lo que les puedo decir. Si tienen alguna pregunta, me la dicen ahora, si no, nos quedamos ahí y nos vemos luego, y les agradezco mucho.